Previamente en Fausto. Este asunto lo traía la federal y ya les urgía desenterrar las cabezas. Recuerdo que para mí también fue impactante porque resguardaron todo el panteón de la ministerial. Todos estaban armados y no dejaban entrar a nadie porque era un caso muy muy confidencial y no podía haber gente externa del panteón. Pero ver un cadáver descuartizado, o sea, una cabeza, o sea, que están separados del cuerpo, es impresionante. Se dan cuenta que eran pues chavos, que eran amigos, o sea, ellos ponían a sus amigos para que los mataban. En febrero de 1997, 3 personas desenterraron varios paquetes. Adentro se encontraban 3 cabezas humanas. ¿A quién pertenecen los cráneos? ¿Y por qué las víctimas fueron asesinadas con tal violencia? La respuesta a estas interrogantes desencadenó una serie de asesinatos como pocas veces se había visto en el Estado de México. Inspirado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. El expediente final. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 2. Álvaro. ¿Sería cierto? ¿Los mismos compañeros de las víctimas fueron quienes los habían asesinado? ¿Por qué? ¿A qué amigos se refería? ¿Cuál era ese grupo cercano del que habló Álvaro? Todas las respuestas las sabrían un día después, el día en que concertaron la cita para llevar a cabo el interrogatorio. Álvaro, como se había hecho llamar el muchacho en la llamada telefónica, acordó llegar al Centro de Justicia a la 1 de la tarde. Se le dio aviso al Ministerio Público, pero en realidad la declaración caería en manos de los agentes. Ellos llevaban la investigación y se debían apegar a las formas y protocolos. También informaron a la fiscal Vadillo. Las palabras de la llamada telefónica resonaban en su cabeza. ¿Había un grupo de conocidos que secuestraba a sus propios amigos? Todas las personas a las que interrogaron previamente tenían coartadas verificadas. Prácticamente todos eran jóvenes, salvo 1 o 2, todos eran estudiantes universitarios. ¿Álvaro se refería a esos amigos o habría algún otro grupo que debían investigar y que tenía una relación directa con los decapitados? ¿Y cómo podrían probar que entre aquellos amigos se encontraba un posible homicida? ¿Por dónde empezar con la nueva información que venía en camino? Lo único cierto es que en ese caso de 1997, y a partir de ese momento, las revelaciones que encontrarían serían una más ilógica que la otra, y todo terminaría en uno de los expedientes más violentos de los que se tenga registro. Durante el desarrollo de esta investigación, llegarían más y más muertes antes de ponerle punto final. Si resolver el caso de las 3 cabezas cercenadas significaba el inicio de una fiscalía antisecuestros fuerte y consolidada, entonces el resultado se veía como positivo y cercano. Una vez que se delatara quién o quiénes eran los culpables, lo demás caería fácilmente, como suele ocurrir siempre que alguien aporta la primera pieza clave del rompecabezas. Hasta ese momento tenían avanzada la identificación de las víctimas. Los cuerpos pertenecían a Leopoldo Ledesma, de 19 años, complexión mediana, moreno y sin vicios, según la declaración de su familia. El segundo cuerpo era de Luis Quijada, 21 años, tez blanca, delgado y de una posición económica más acomodada. Fue él por quien pidieron el rescate. El dinero se entregó tal como fueron instruidos por los secuestradores. La familia llegó a una gasolinera ubicada atrás de un centro comercial apartado. En 2 sobres cerrados llevaban 600 pesos. 600 pesos nuevos, de aquellos que dejó la crisis del 97. Y la factura de un automóvil en caso de que tuvieran que negociar una mayor cantidad en ese momento.
Un hombre se acercó al auto. No tomó la factura, solo el dinero, y dijo que esperaran media hora. Luis llegaría a llamadas a la policía, sin investigar y sin jugarle al chingón. Pero Luis nunca llegó. Según los servicios periciales, para el momento en que se cobró el rescate, ya lo habían decapitado. Lázaro Fontanel fue el último en ser identificado, conocido del mismo grupo de amigos. No asistía a la universidad como los otros dos, pero se juntaba con ellos en tardeadas y bares locales. La última vez que supieron de él, regresaba de una reunión con unos amigos en un lago cerca de la zona, pero nunca llegó a casa. Por Leopoldo Ledesma y Lázaro Fontanel no se pidió rescate alguno ni había móvil para el crimen. Lo único que relacionaba los tres cuerpos era el tipo de muerte, nada común y muy salvaje. La investigación tenía buenos tintes, porque el informante, Álvaro, vivía en la zona, por lo que su aportación parecía ser verídica. Los agentes, tranquilos, se limitaron a esperar la verdad de boca de un amigo de las víctimas. A la mañana siguiente, Álvaro se levantó temprano. No le dijo a sus padres que iba a testificar. Entre menos gente supiera que iba a ser el delator, mejor. Ya tenía sospechas tiempo atrás de quiénes podían ser los asesinos, sobre todo porque conocía el carácter de uno de ellos. Y al recordar las fechas de las desapariciones de Leopoldo, Luis y Lázaro, unió cabos para estar seguro de sus conclusiones. La mañana del jueves, antes de asistir al centro de justicia, Álvaro tomó un taxi y fue a recoger su coche. Lo había mandado a pulir con un ojalatero conocido de la zona, de nombre Víctor. Y estábamos trabajando y llegó, ya, que no sé qué onda. Y ya estuvo un rato, ¿verdad? Víctor, el ojalatero, era un hombre trabajador y bien conocido en la colonia. Cuando Álvaro llegó a las 11 de la mañana, su automóvil estaba listo. Víctor le preguntó si la pintura era original porque parecía aperlada y ese modelo de coche no llevaba ese acabado. El ojalatero le propone que después se lo lleve para pintarlo de nuevo. Él le pondría el color original con el que había salido de fábrica. Los dos hablaban de eso en la calle, al lado del automóvil. Ya se estaban despidiendo. Ya me dije, ya me voy, güey. Y ya, la agarra y ya se iba, ¿verdad? Y le dice, cámara, cabrón. Ya se iba a dar la vuelta cuando le chiflan. No le tocaron el claxon, ¿verdad? Víctor no supo lo que pasó. Solo sintió como la sangre le salpicaba en la cara. No se dieron cuenta de que aparte del hombre del automóvil, había otros dos vestidos de negro, uno en cada esquina. El sujeto que tocó el claxon fue el que disparó. Una sola bala, rápida y precisa. Oí el madrazo y lo tenía aquí en la frente, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque yo sí vi cuando se agachó a querer abrir su carro. Entonces, cuando hizo así, ¡paz! El primero acá cae y se atraviesa el otro que estaba ahí en los arbolitos. Y abre sus dedos y saca el cohete y mete 3 más en la cabeza. Víctor no reaccionó de inmediato por lo rápido de la ejecución. Se quedó pasmado, pero después del primer impacto, por reflejo, se aventó al lado del coche. En ese momento llegó un segundo hombre y disparó 3 veces más al cuerpo de Álvaro para asegurarse de que no pudiera abrir la boca de ahí en adelante. 4 recordatorios de pólvora y metal entre la frente y el pecho. Los 3 hombres se fueron caminando, tranquilos, sin apresurar el paso, sin voltear a ver a nadie más, como si ese jueves solo hubieran salido a caminar y disfrutaran el paisaje de la calle. Suben al automóvil y se alejan. El tiempo se congeló para Víctor. Cuando los hombres doblaron la esquina, recobró un poco la cordura, demasiado tarde. Se acercó al cuerpo del muchacho. En ese momento, aún estaba convulsionando. Los últimos rastros de vida se le escapaban en reflejos de las manos y los pies. No había nada que hacer. Es que cuando yo vi a eso, yo me fui así por atrás del poste y dije, el Álvaro. Y sí, pues ya,
Ya cuando me acerqué donde estaba el Álvaro estaba así tirado con las manos así haciendo esto. Las patas también las hacía así. En la delegación, los policías esperaron en vano la llegada de Álvaro. La primera y más certera pista ahora yacía en un charco de sangre espesa y esparcida sobre la carrocería y las llantas. Pedazos de cráneo estaban sobre el toldo y la ventanilla del automóvil recién pulido. Lo que iba a declarar Álvaro era cierto. La semilla del crimen había germinado dentro de ese grupo de amigos, sin saber por qué, sin saber en qué momento empezó, sin sospechar hasta dónde llegaría. Como siempre sucede, uno fue el que comenzó y los demás lo siguieron. ¿Todo aquello empezó por dinero? ¿Había algo más? Lo impactante es que la depravación creció de manera natural, una carga maligna que se pudo sentir en el aire, que buscaba dónde devorar la cordura, una sensación que, una vez experimentada, continuó hasta destruir a ese grupo de amigos. ¿Qué hay en la mente de una persona que ha cruzado ese umbral? De alguien que vive en la oscuridad, arañando las paredes de la locura, intoxicado de esa adrenalina en adicta relación con la muerte. ¿Qué motiva a un delincuente? ¿Qué lo hace seguir? ¿Qué le impide parar? ¿Qué sientes cuando escuchas al oído la voz del criminal? En realidad fue un tema de desmadre, literal. En el mundo donde nos movíamos empezó como desmadre, literal fue un tema de desmadre, de reto, y conforme fueron pasando las cosas no nos dimos cuenta en qué momento ya estábamos tan adentro, y en realidad todo empezó como desmadre. Los ejecutantes de este crimen, predicadores de violencia, permanecerían ocultos por mucho tiempo, escapando a toda probabilidad de captura. Hasta ese momento inadvertidos, caminaban por las calles sin que nadie supiera su identidad. Los tiempos eran cruciales, pero también serían crueles. La verdad, no existían motivos sustentados para 2 de los ahora 4 asesinatos. Ese era el problema. No había un móvil, no había nada a qué recurrir para hacer avanzar la investigación. Un crimen se resuelve hasta que los muertos han caído. Y aquí apenas empezaban. Mira, el primer factor es la lana, ¿no? En Chile. Y después, pues la adrenalina, el tema de con la gente con la que te desenvuelves, demostrar que puedes seguirte involucrando para seguir avanzando. Es un tema que va de la mano, es como una reacción en cadena. La licenciada Vadillo se enfrentaba a una banda que pedía rescate por unos y mataba a otros por placer. Sin embargo, cuando la gente hace una labor por placer, se vuelve competente, trabaja con detalle, sin escatimar esfuerzos y, sobre todo, es paciente para alcanzar sus objetivos. Era parte de, ¿sabes? El vivir con eso, el estar envuelto en eso, de un momento en el que pierdes, no sé si la razón, pero sí el tema de la gravedad que es arrebatarle la vida a una persona. Con Álvaro asesinado, a la licenciada Vadillo le quedaban pocas opciones. Nadie iba a hablar al saber que silenciaron a la única persona que se había atrevido a declarar. Después de eso, los interrogatorios se detuvieron, no porque la ministerial dejara de hacer su trabajo, sino porque nadie volvió siquiera a abrir la puerta de su casa. En cuanto veían que era la policía, se encerraban en el miedo y el silencio. Tenían razón, su vida dependía de ello. Ahora no solo había que encontrar a los culpables de las 4 ejecuciones, también había que cuidar que no volviera a ocurrir una muerte más. No podían volver a arriesgar a un ciudadano,
a otro muchacho que tal vez conociera a los asesinos. Tampoco sabían si contaban con el tiempo suficiente antes de que ocurriera otro asesinato. Y quizá lo más humillante y desesperante, no sabían si los criminales estaban jugando con ellos. Los asesinos iban un paso adelante. Tenían a la policía en la mira y el dedo en el gatillo. Apuntaban desde un sitio cómodo y sabían que llevaban la ventaja. El único recurso de la policía era sumar un elemento a la investigación. No volver a arriesgar a nadie. Cruzar los dedos y esperar que el plan funcionara. Después empezaron a hacer una investigación así como te platico. De hecho, metieron a una persona como encubierta, por decirlo así, a meterse al núcleo y empezar a ver los movimientos, como que los que tenían el modus operandi de estas bandas. Ahora solo había que esperar, si es que el tiempo aún estaba de su lado.